más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático. Al conmemorar los 50 años de lo que algunos han llamado la Revolución del 68, los sentimientos se encuentran divididos. Algunos recuerdan y recrean aquellos eventos con nostalgia y optimismo, subrayando que en el entorno caían las barreras del conservadurismo y se blandían las libertades sexuales recién adquiridas como misiles contra la autoridad en la vida pública y en la familia. La sangre de Tlatelolco. Otros recuerdan con gran pesadumbre los eventos pasados y de la misma manera observan el contraste entre lo de entonces y lo de ahora. El primer grupo sostiene el argumento de que el trauma del 2 de octubre fue el precio que pagamos para que nuestras instituciones políticas transitaran hacia la democracia. Malditos sean los días. El segundo grupo argumenta que la verdad camina a tropezones, enferma y en degradación social. En el programa de hoy hablaremos sobre quiénes éramos, qué queríamos, qué hemos logrado en 50 años. De esta manera, haremos un balance sobre los aspectos positivos y negativos del movimiento mexicano del 68 y retomaremos los aspectos positivos de este movimiento para identificar los puntos claves de la reconstrucción social de nuestro país frente al contexto de cambio de gobierno que se avecina. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con este grupo de compañeros para tratar un tema que hoy tiene mucha importancia, porque estamos, vamos a decir, conmemorando, recordando. Ustedes con lo positivo o lo negativo, nómbrenlo, pero son los 50 años de un momento de México que fue definitivo, que nos hizo cambiar. Es una parte de lo que queremos discutir. Cuánto nos hizo cambiar el movimiento estudiantil y sobre todo el remate dramático con que terminó ese movimiento, es decir, en una masacre estudiantil de parte de una cantidad de actores gubernamentales que también podemos discutir. Se encuentran con nosotros dos universitarios muy connotados y ellos estuvieron en el corazón del movimiento del 68. Se trata del doctor Carlos Martínez Assad, hoy doctor Carlos Martínez Assad, en ese momento de pelo suelto, corriendo por Paseo de la Reforma, en las manifestaciones, miembro y coordinador de una brigada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que estuvo en todos los momentos del 68. Hoy investigador emérito de nuestra universidad. Carlos, muchas gracias por acudir aquí. Bien estar aquí contigo y con Pino, claro. ¿Cómo no? Y también de sí, historia. Bueno, no, pues que se nos va el programa si me lanzo a su currículum. Y nos encontramos también con el doctor hoy, Salvador Martínez de la Roca, El Pino. El Pino también estuvo en el centro del conflicto, tan en el centro del conflicto que se pasó 2 años, 7 meses... 6 meses y 9 días. 6 meses y 9 días en Lecumberri. A él lo tomó la policía o el ejército en el día posterior a la gran manifestación del 27 de agosto, aquella manifestación que dijo: esperaremos aquí al presidente de la República para que resuelva nuestro pliego petitorio el 28 de agosto, a 3 días del informe presidencial. Fue un momento fundante del movimiento estudiantil porque ese momento y esa declaración del Consejo Nacional de Huelga en el Zócalo, con un Zócalo de 600,000 jóvenes, dijeron, se lanzaron a decir, Sócrates Amado Campos Lemus se lanzó a decir que ahí esperaríamos al presidente. Eso fue un golpe muy fuerte.
ahí arrancó un momento ya muy represivo que iba a rematar en los dramáticos acontecimientos del 2 de octubre. Bueno, les preguntaremos a nuestros invitados en qué contexto mundial vivíamos en ese año, en esa época. Carlos, ¿qué nos puedes decir? El contexto general del movimiento. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, en todas las cosas que has dicho sobre mi persona, tenía además un doble papel interesante. Siendo estudiante, fui cooptado muy rápido por la administración de la UNAM y yo ya era trabajador en la UNAM, nada más y nada menos que en rectoría. Yo estaba en la dirección de información ya en ese momento, con 2 años de carrera solamente. Así es que pues tuve una observación como estudiante y bueno, desde la torre de rectoría, ahí junto al rector Javier Barrosierra y el secretario general, que era Fernando Solana, ¿no? Así es que esto viene a cuento por esto del contexto internacional. Nosotros ya estábamos analizando lo que estaba sucediendo en el mundo en ese momento. Entonces estábamos viendo el comportamiento de los jóvenes en diferentes partes, sobre todo en Estados Unidos. Es decir, en realidad la inquietud juvenil y tal se veía más en Estados Unidos aún que en Francia. Lo de Francia no comenzaba todavía porque comienza hasta mayo. Entonces, acá lo que estamos viendo ya es un problema de prehipismo, ¿verdad? Con ciertos revueltas en las universidades por motivos varios, ¿no? Y entonces estamos viendo también que internacionalmente se están agudizando algunas cuestiones. El asunto de las drogas, particularmente en ese momento, pues más hacia la mota y el LSD, que comenzaba a estar de moda, y estábamos analizando las causas que todo esto podía generar entre la población, pero entonces al mismo tiempo estaba la guerra de Vietnam, que era uno de los factores muy movilizadores de la juventud en Estados Unidos, por los que no querían ir, es decir, que no querían ir simplemente por no arriesgar sus vidas de gente joven o por cuestionamiento ya a un régimen que los obligaba a ir a una guerra. Entonces creo que fue la golpiza que le dieron en la Universidad de Columbia. Exacto, es lo de Columbia, junto con otras universidades también. Y entonces tenemos ya todo ese contexto, tenemos por esos meses también es el asesinato de Robert Kennedy, está el movimiento negro tomando mucha fuerza, lo que se va a derivar en Black Panther, sobre todo ya a partir del 68, 69. Entonces hay una inestabilidad creciente a nivel joven. El asesinato de Martin Luther King. Y Martin Luther King, que también es en ese año, ¿no? Entonces, pues realmente hay una gran efervescencia por lo que está pasando a nivel internacional, y en la UNAM tenemos los cineclubs que estamos viendo qué está pasando en Cuba, el corte de la caña. Entonces realmente estamos respirando una atmósfera además muy cosmopolita, viendo lo que está sucediendo en todas partes. Entonces cuando viene mayo de 68 en Francia, pues el asunto se incrementa, porque ponemos atención también a Europa, ¿no? ¿Qué está sucediendo allá? Porque comienza Francia, Berlín, etcétera. Entonces, es algo muy, muy impresionante. Y otra cosa, que a Gustavo Díaz Ordaz, que su nombre se ha borrado por la historia, como dicen, nos endilga la Olimpiada Cultural. Y nos trae un aire cosmopolita a la Ciudad de México, como pocas veces se ha respirado. Vienen los mejores conjuntos de baile, los de ballet, vienen los mejores teatros de todo el mundo. Es impresionante lo que sucede. Vienen los coros de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra. Es impresionante lo que sucede con la Olimpiada Cultural. Y cómo no iba a estar furioso Díaz Ordaz, que le estábamos arruinando la fiesta, ¿no? Porque era una fiesta verdaderamente impresionante en la que se estaba gastando mucho dinero y tal, ¿no? Entonces, pues se podría hablar mucho de esto, pero
pero Muy aquí bien. la dejamos para no extendernos, pero el contexto cultural internacional es muy fuerte. Mira, Sí. te faltó algo. La invasión soviética a Praga, Sí, a Checoslovaquia, Sí. eso fue terrible. sí. Voy a contar una anécdota y espero que como estamos en TV UNAM la pueda contar. Viene en el libro de Carlos Fuentes que se llama Los 68. Ahí va. Dice Carlos Fuentes, no yo, que iban en el tren comiendo muchas salchichas y bebiendo mucha cerveza. Y que iban 3 a entrevistar a Milán Kundera a Praga, cuando estaba la invasión soviética. Y que cuando llegaron se tuvieron que ir, bueno, esos 3 era Gabriel García Márquez, Cortázar y Carlos Fuentes, no más. Y que Sí, iba con- Gabriel García Márquez acaba de publicar 100 años de soledad, que es de 1967, que es una lectura obligada entre los universitarios. Exacto, y entonces que iban para los ese 3 momento. a entrevistar a Milán Kundera sobre la invasión a Praga, a Checoslovaquia, pues, ¿no? Y que iban, y que luego cuando llegaron, la única forma que tuvieron de ver a Milán Kundera era en un baño de vapor, no de vapor, de sauna. Los baños Bueno, de son los aquella baños región. típicos de allá, ¿no? Sí, bueno, pues iban y entonces dice Carlos Fuentes, lo repito, en el libro Los 68, dice que estaba haciendo un calor en ese sauna que les estaba quemando los huevos, menos a Cortázar, porque como medía más de 2 metros, los traía muy alto. Bueno, eso dice Carlos Fuentes, yo no... Bueno, Carlos Fuentes lo que dice interesante también de ese momento es que dice que él lo que sí lo que percibía es que estaba comenzando el siglo XXI en el 68, ¿no? Es el Que es una de siglo- las es el frases inicio del siglo de su mayo de 68, de su Muy bien. libro. Vamos bastante construyendo difundido. ya ese entorno. Vamos a hacer un corte. A nuestros amigos les pedimos que estará en pantalla la referencia. Con mucho gusto recibiremos sus opiniones y sus indicaciones. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos con este programa. Pues aquí inicia la historia, en este lugar que se llama la Plaza de las Tres Culturas. Se llama así porque fue construida sobre la ciudad azteca Tlatelolco, a un costado la iglesia colonial de Santiago y al otro el edificio Chihuahua. Una muestra entre lo prehispánico, la conquista y lo moderno. El 2 de octubre de 1968, miles de personas llegan a la plaza, sin saber la masacre que se avecinaba. Soldados rodeaban el inmueble, con tanques, patrullas y un despliegue militar impresionante. Segundos después, desde el cielo cayó una luz verde de helicóptero. Ahí inician los primeros disparos. Todos huyen. Inicia la masacre. Allí comienza el izamiento del emblema olímpico. Y ya está encendido el fuego olímpico. Habrá de presidir estos Juegos de México desde hoy, 12 de octubre, hasta el 27 de octubre de 1968. Yo nunca fui partidario de la revuelta revolucionaria, porque ellos sostenían que era posible llevar adelante una lucha más allá de simplemente la lucha por la expresión y las libertades ciudadanas, ¿no? Digo, esto es una ilusión, señores. Van ustedes a ser destrozados y derrotados, como lo fueron, hasta lograr o exiliarse o desaparecer en el territorio nacional o ser aprendidos y llevados a Lecumberri. Un periodo pues bastante trágico y dramático, ¿no? Que no sirvió para hacer que la izquierda tomara conciencia alguna desde mi punto de vista, sino para deformarla y para desmemorizarla.
2 de octubre nos deja una lección de dignidad. Ese es el legado que deja el 68. La capacidad de permitir soñar con un México justo, igualitario y digno. Por todo eso es que debemos regresar al 68, por las lecciones que da la razón y por la inspiración que da al espíritu. Y va a haber una conmemoración muy importante donde van a venir delegaciones ya confirmadas de 12 países. Esta conmemoración va a ser el próximo 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco. Todos los que quieran ir, que lleven flores blancas para echarlas en el altar donde murieron Regina y los 400 mártires. Y mientras se está haciendo guardia en un costado de la plaza, grupos que vienen de todas partes del mundo, desde Japón, Chile, de todas partes, harán actos rituales de cantos, de muchas cosas en la plaza, ¿no? Pero sí es muy importante que vayan porque la próxima va a ser hasta dentro de 50 años. Entonces creo que la mayor parte que nos vean ya van a estar muy grandes para entonces. Entonces, que mejor aprovechen esta oportunidad y vayan desde ahora. Bueno, arrancamos nuevamente, esperamos sus opiniones, críticas, libertad total para decir frente a un programa de apertura, como es la apertura del 68, decir lo que ustedes quieran. Bueno, sí, era una fiesta, como los compañeros lo han recordado. Era una fiesta, nuestros cineclubs en la universidad estaban llenos de la Nouvelle Vague francesa, el neorrealismo italiano, veíamos todo, era una gran fiesta. En los auditorios se cantaba Atahualpa Yupanqui, se cantaba a los Parra, Pete Seeger, John Baez. Era una época muy linda, muy gloriosa. Ahora bien, hace un mes estuve en una mesa redonda que tenía que ver con los movimientos estudiantiles en el mundo y no tomo mucho tiempo para decirles que el profesor Alain Touraine, un gran sociólogo francés, dijo al introducir la mesa, dijo, vamos a hablar de esa fiesta maravillosa que fue el 68 en tantas partes del mundo, pero, dijo volteando a verme a mí como mexicano, pero lo que aquí vamos a decir no tiene que ver tanto con México. México fue otra cosa. Bueno, a mí me dolió mucho el comentario, pero evidentemente lo que Alain Touraine quiso decir es que esta fiesta de que hemos hablado fue absolutamente truncada, ¿no? El movimiento estudiantil debiendo haber seguido con esta euforia y con esta fiesta, poco a poco se convirtió en un movimiento político lleno de resentimiento, lleno de crítica, lleno de represión. Entonces, yo creo que lo que invitamos a lo que quiero que nuestros invitados puedan ir un poco hacia allá es cómo se nos convirtió nuestra fiesta en un drama, Pino. Bueno, pues mira, sí era una fiesta, pues estaba Pete Seeger, por ejemplo, Obama fue a verlo cuando cumplió 90 años. Así de importante era el cuate. Y John Baez, pues vino aquí a México y claro que le dijeron a mi nieto, fíjate bien que tu abuelo va a llorar, cuando estaba cantando Joan Baez, ¿no? Y luego pues Pete Seeger instauró el himno de los negros, de alguna manera, We Shall Overcome. Es el himno de los negros en Estados Unidos. Y bueno, ¿qué pasó en México? Bueno, hicimos, no voy a hacer con mucho detalle. La primera manifestación fue miren, hubo una rebelión de los muchachos en lo que se llamó el barrio universitario, en contra de una represión que le habían dado a unos chicos que jugaban fútbol de la preparatoria Ochoterena y de la vocacional 5. Y jugaban fútbol todos los días. Y todos los días como preparatorianos terminaban madrazos. Y en esa época se metieron los granaderos y los golpearon salvajemente. Los chicos corrieron y se metieron a la vocacional y hasta ahí se metieron los granaderos a seguirlos golpeando.
Bueno, días después se dio la marcha para conmemorar 26 de julio. Sí, el 26 de julio. Revolución cubana. Exacto. Y entonces todo el mundo pensaba, porque nunca nos daban permiso, la marcha de la UNAM la convocaba la CENED, Central Nacional de Estudiantes Democráticos, digamos, los comunistas, ¿no? Porque era cuando cristianismo sí, comunismo no, ¿no? Entonces, la otra marcha, que también la autorizaron, fue la de los Politécnicos, pero encabezada por la FENET, una organización charra que la controlaba Corona del Rosal. ¿Ok? Entonces, todo el mundo pensaba que cuando se juntaran politécnicos y priistas contra universitarios comunistas, iba a armarse una bronca y que ahí iban a aprovecharlo para meter a la cárcel a todos aquellos sospechosos que podían incidir en que la Olimpiada no se realizara de la manera como ellos querían. Bueno, resulta que las marchas se unieron y la izquierda había hecho ya mucho trabajo en el Poli. Y cuando se une la marcha, en lugar de que hubiera la bronca que ellos esperaban, dicen, vamos a protestar porque llegó el rumor que un muchacho del Poli había muerto. Entonces vamos a ir al Zócalo. Y cuando llegamos al Zócalo, como siempre en la esquina de Palma y Madero, fue una verdadera represión salvajísima. Y luego agarraron a todos los miembros del Partido Comunista en la sede del Partido Comunista. Y al otro día salían los periódicos, los detuvieron porque había propaganda comunista en la sede del Partido Comunista, ¿no? Y bueno, todo eso fue desencadenando también una politización de los estudiantes, porque acuérdate que el pliego petitorio, el primer punto que decía era libertad presos políticos, y los presos políticos por antonomasia eran Valentín Campa y Demetrio Vallejo. Claro. Pero claro, ya estaban en la cárcel Adolfo Gili, que por cierto lo acusaron de haber tumbado la cabeza del monumento grotesco de Miguel Alemán, lo acusaban de haber tumbado la cabeza de héroes nacionales, ¿no? Al pobre de Gili, que ni andaba por ahí. Sí. Bueno, Pino, yo creo que lo que arrancas es correcto. Hoy a 50 años tenemos efectivamente claridad sobre, y se tienen ya muchos elementos, mucha claridad sobre el hecho de que hubo horrendas provocaciones para echar a andar un conflicto social. Uh-huh. Se echa a andar el conflicto social y con todo este entorno que hemos dicho, tiene una gran repercusión y crece a toda velocidad. Quiero nomás recalcar una cosa para concluir. La marcha del rector, Barrosierra, no, es una de las cosas más importantes que estalló para que el movimiento se hiciera un movimiento de masas y se fuera politizando, porque por el bazucazo que dieron en la preparatoria 3, Barrosierra salió y puso la bandera media asta, y el discurso de él es maravilloso, es emotivo. Y luego después es el discurso de no nos merecíamos esto. Claro, hombre. Sí. Y luego después convocó. Pero fíjate que ahí a mí lo que me parece también interesante que no hemos todavía hablado del asunto. Yo creo que la intervención del rector va a ser también uno de los elementos sui generis de este movimiento. En Francia y en los otros lugares las autoridades universitarias no se involucraron. Aquí lo de Javier Barrosierra mete un elemento que resulta diferente, pero a mí me da mucho trabajo analizarlo, porque también dentro de este contexto que estamos analizando de lo que sucedía, había también una crítica contra las instituciones muy fuerte. Es decir, como estudiantes universitarios estábamos en contra de sistemas educativos muy pasados de moda, muy autoritarios. En ciencias políticas tú y yo participamos en echar fuera maestros que no nos gustaban por autoritarios, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo creo que esa parte es bien importante. Había también una idea contra todo el autoritarismo que creo que se ha descuidado un poco en el análisis. Mira, hubo mucho acuerdo respecto. Vamos a hacer un corte. Okay. Porque este tema, continuación de la importancia del rector en ese movimiento, es muy central. Quiero decirles rápidamente a nuestros amigos que estamos regalando algunos libros.
mejorar la vida de los mexicanos. Es una visión desde el 68 hasta ahora. Háblenos y les regalamos esos libros. Vamos a hacer un corte y seguimos adelante. Yo creo que el principal, ¿no? De que tanto el pueblo como los estudiantes tienen voz. Yo siento que fue un parteaguas, ¿no? Para decirte a ti como estudiante, tú tienes el poder, tú tienes la voz de hacer cambiar tu país. La autonomía que surgió después de ese movimiento. Nos dejó como una unión entre las universidades. Lo que nos dejó fue una buena enseñanza, que cuando hay unión se pueden hacer cosas grandes. Parece que el más importante y el que trasciende hasta nuestros días es el legado, ¿no? El legado de un grupo, y no solo de un grupo, ¿no? Sino de un sector de la población que decide alzar la voz para defender sus derechos, ¿no? Y para protestar en contra de un régimen que les parece inadecuado, ¿no? Me parece importante más porque parte de ese legado requiere un sentido de permanencia que se tiene que mantener vivo en cada uno de nosotros, ¿no? El hecho de que tenemos que tener la responsabilidad de mantener vivo ese legado, ¿no? Como muchos de los profesores. Luches por los derechos, no solo tuyos, sino de tu colectivo y de tu comunidad. Y es un referente totalmente, es la organización, la lucha, y que hoy por hoy pues todavía tenemos esa herencia de lo que ellos nos dejaron, ¿no? Vaya, considero que varios de los derechos que actualmente tenemos, derechos civiles, que antes no se tenían, por ejemplo, eso de que antes era muy mal visto que una chica trajera pantalón o así, considero que ahorita eso es lo positivo. Pues los elementos positivos serían, yo creo, la libertad de expresión. Es un tema muy importante, ya que bueno, hoy en día tú puedes salir a platicar de cualquier tema, exponer de cualquier cosa que te interese, sin que nadie te reprima ni te juzgue. Mientras tú tengas tu objetivo y sepas lo que quieres y luches y tengas el apoyo de las personas que realmente están preocupadas por lo que tienen, pues es como que eso representa para mí una lucha que todos pueden y que todos podemos en conjunto hacerlo. El miedo al gobierno es el principal. Pues, estuvo la matanza, que sí dejó como una crisis muy fea en el país, y como los medios decidieron ignorarla. Siento que una cosa negativa fue eso, que la gente lo olvidó demasiado rápido, no le dimos la importancia que tuvo ese movimiento en ese momento. Quien maneja los medios maneja la información, ¿no? Y lo maneja a su antojo. Entonces, en ese momento los medios solo había una forma de comunicación en general, y la televisión, radio, creo que lo negativo que llegó a pasar en eso fue la información que se daba a la sociedad en general, ¿no? Que de alguna manera impidió que se tomaran algunas acciones de precaución, ¿no? Pues no sé, quizás exagerando y reduciendo al absurdo totalmente el hecho de que hay muchos contingentes estudiantiles, ¿no? que ahora utilizan de pretexto la protesta y el derecho para seguir el camino, bueno, que claramente no es ese, ¿no? El de proteger el derecho. Es decir, no sé, se me ocurren los porros, ¿no? Por ejemplo, que creen que por ser estudiantes, entre comillas, tienen el derecho de exigir, y aunque lo tiene, pues no, claramente no siguen los caminos adecuados, ¿no? Ni los métodos acertados. Algo negativo que yo pienso es que
la mayoría de gente ahora ve a los militares como unos matones que nada más quieren matar, que no tienen sentimientos, bla, 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 y la realidad es que no. Lamentablemente, pues la pérdida de vidas que se tuvo en esa época fue pues demasiada. Yo creo que había muchos prospectos para gente que fuera estudiosa, había un futuro que también de gente que fue pasmada, ¿no? Las familias también, ¿no? Quedaron muy preocupadas, traumadas en algunos casos. Entonces eso sería lo más malo que habrá dejado. Como negativos, pues yo no veo así tantos negativos, aparte de pues todas las muertes que hubo y todo eso, pero negativo no. Bueno, el doctor Martínez Assad introdujo correctamente, y también el Pino, la importancia de un actor en el 68, que fue las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México. El rector Barrosierra dice: nos sentimos agraviados por la destrucción de la puerta de la Preparatoria 1 en San Ildefonso, y por lo tanto él izó la bandera mexicana a media asta y convocó a una manifestación por el sur de la ciudad. Eso hizo que el profesorado de la universidad, pero las clases medias urbanas de México pasaran a formar parte del movimiento. Ahí arranca ya con toda su fuerza la alianza interior, digamos, del movimiento. Sí, Carlos, decías en esta dirección. Sí, en este sentido, es decir, la figura de Barrosierra va a ser una figura, si se quiere, emblemática por la actuación que tiene en ese momento. Reaccionó de una forma pues muy inteligente, más que dar una respuesta política inmediata, era una respuesta pensada, ¿verdad? Porque sabía también lo que eso podía... No era una respuesta priista, man. ¿No qué? No era una respuesta priista. No, por supuesto que no. Había un partido nomás. Nada más que en ese momento no... Bueno, el priismo, digamos, estaba tan metido en todos lados que ni siquiera lo veíamos cabalmente, ¿no? Pero bueno, el punto más bien es que ahí también veo una cierta paradoja que habría que explicar. El punto de cómo era posible que los que estábamos luchando contra las instituciones apoyáramos de pronto una figura institucional como es la figura de un rector. Sí. Y ahí lo que hay que ver, mira, estábamos fascinados que Jean-Paul Sartre no aceptó el premio Nobel porque dijo: yo no quiero ser institución, ¿no? Y entonces ese era un héroe de la época, ¿no? Como otros. Bueno, Daniel Cohn-Bendit, que lo invitaron a participar en los 50 años del 68, y dijo: no, nosotros éramos contra lo institucional, no me van a convertir a mí en institución, hablando ahora del 68, ¿no? Sí. No quiero estar en eso. Invitaron a Regis Debray, reconocido por su participación con el Che Guevara y tal. No, dice, yo no participo de nada institucional. Entonces, bueno, ahí sociológicamente hay un concepto que es importante. ¿Qué sucedía con eso? Ese asunto de romper una puerta centenaria, golpear a los muchachos de esa manera. De repente, al otro día de esa golpiza del ejército y de la ruptura de la puerta, cantidad de actores dicen: bueno, pero ¿por qué entró el ejército con esa violencia? No era necesario. Encontraron adentro de la preparatoria número 1, pues unos muchachos golpeados porque la puerta naturalmente les dio un latigazo, todo, pero no había adentro un arsenal ni nada de eso, ¿no? Entonces hay una cantidad de elementos de provocación muy impresionantes. Bueno, en eso. Ahí, a ver, respecto a como hacías la pregunta inicialmente, creo que el Estado mexicano, o el gobierno de México más bien, no había lidiado con un movimiento que no fuera el movimiento obrero, el movimiento ferrocarrilero, el movimiento campesino, es decir, movimientos de gran envergadura que podían generar problemas muy serios. En la cárcel estaban los ferrocarrileros, justamente, que habían hecho el movimiento, un poco menos, pero estaban médicos también del movimiento médico, pero entrar a parar una respuesta, una protesta estudiantil, clase mediera, con tintes burgueses y tal, era otra cosa, ¿no?
Entonces como que no supieron, como que no, digo, reaccionó el gobierno de la misma manera que reaccionaba ante los otros movimientos y no hubo entonces capacidad de decir, bueno, esto es otra cosa y esto es un movimiento social, como diría el sociólogo Sergio Cermeño. Entonces dejémoslo en un movimiento social y no lo convirtamos en un movimiento político, y es lo que hizo el gobierno, convertirlo en un movimiento político y ponerse de pecho como el adversario número uno. Díaz Ordaz en infinidad de momentos habla pestes del rector, solo porque el rector no actuó como si fuera parte de su gabinete presidencial. Es decir que, como dice el doctor Carlos Martínez Assad, era un régimen muy incapacitado para dialogar. Muy autoritario y muy represivo. Habían metido al ejército en Michoacán, y metieron el ejército a la universidad, reprimiéndola y quitando a Elide Gortari como rector, que era uno de los grandes filósofos. Que terminó con ustedes luego en la prisión de... Sí, terminó en la cárcel, el día 18 de septiembre lo agarraron, hay que hablar de eso. Mira, metieron el ejército en Puebla, cuando había una huelga porque querían cerrar la Facultad de Ciencias. Los hermanos Escobar. Sí, y luego esa fue en el 67, apoyados por Chapingo, los hermanos Escobar, la Escuela de Agricultura. Y 4, metieron el ejército en Sonora con un grupo paramilitar que se llamaba la Ola Verde. Entonces vivíamos un mundo de represiones dentro de las universidades, con un cuate que era coronel, Hernández Toledo, y terminó de general por los grandes combates que había dado en los campus universitarios. 2, lo que tú decías de que había inconformidad de unos sectores con la marcha con el rector, era porque decían que queríamos poner el movimiento a la cola del rector. Ese era el argumento. Pero además hay una cosa muy importante que no se nos debe olvidar, que gracias a la marcha del rector, llegaron por primera vez al campus de la UNAM grupos, una marcha de estudiantes del Poli gritando Poli y Uni venceremos. Cuando ellos habían encargado como gobierno de siempre estar confrontándonos con los juegos de fútbol americano a los universitarios. Entonces yo sí creo que después de todo esto se vinieron la marcha del 13 de agosto, que es muy importante, porque fue primero la del 5 de febrero, del 5 de agosto, ya por el Consejo Nacional de Huelga, ¿no? Porque Maciú fue invitado, el director del Poli, y no fue a la marcha. Entonces nos fuimos solos al casco de Santo Tomás. Ahí vinieron te damos 72 horas para que resuelvas el pliego petitorio, ¿no? Es un discurso de Gilberto Guevara fuerte. Y luego metían el ejército en todos lados. Mira, entraban a tu casa a ver qué libros leías, hombre. Y si te veían el libro de rojo y negro de Stendhal, decían que eras rojo por comunista y negro por anarquista, ¿no? Bueno, para terminar, el movimiento se empezó a politizar desde un principio. ¿Por qué? Por la represión. Un régimen autoritario que invadía las universidades, que se oponía a todas las propuestas de democratización de la educación. En eso tienes toda la razón. Y bueno, el 13 de agosto hubo otra manifestación que fue la primera vez que entramos al Zócalo, que fue de un impacto político extraordinario. Y además se creó la coalición de académicos de la UNAM, y luego se creó la coalición de artistas con las pinturas efímeras que se ponían ahí, donde participaba hasta Toledo. Sí, Cuevas y Felgueres. García todos ellos. Ponce, Lilia Carrillo, todos los... Y nunca supimos dónde quedaron esos murales efímeros, pues los han de haber vendido en un lanal más o menos. Sí, el que estaba en la zona rosa fue realmente efímero. El propio Cuevas se encargó de romperlo y decir, estoy en contra de los grandes muralistas mexicanos que quieren petrificar
la Revolución Mexicana. Yo creo que la pintura es efímera, etcétera. Era otro de los convergentes de esta también acción. Viene al cubo, porque lo que estamos hablando es donde pintan todos ellos es el cubo que rodea la escultura destruida de Miguel Alemán frente a la rectoría. Vamos a hacer y ahí otro están corte, todas esas pinturas muy interesantes. y regresamos con el asunto de el 68, hoy a 50 años. Sí, como te digo, es un parteaguas de muchas cosas, ¿no? Incluso para tú como no estudiante o como persona, que no sé, trabajador, también se sentía ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento no tan solo fue de los estudiantes, fue impulsado por los estudiantes, pero yo pienso que había mucha gente ahí que incluso ya no era estudiante, ¿no? Y que sentía esa pasión y esa necesidad de ir y hacer escuchar su voz. No sabría bien así exactamente como qué, pero yo digo que sí tuvo como que ver con algo cultural también. Sí, claro, porque como dije, unió a las diferentes clases, nos unió y pues demostró que todos pensamos de una cierta manera, que no importa si eres rico, pobre, clase media, todos tenemos un derecho y que muchos coincidimos en muchos pensamientos. Todo lo que pasa es cultura, o sea, y va a repercutir en nuestro comportamiento dentro de la comunidad y más, ¿no? Sí, por supuesto. No solo porque fue además un movimiento mundial, ¿no? Que repercute en nuestra sociedad, aunque de forma un poco tardía, ¿no? Pero al final lo hace. Pero sí es cultural desde el hecho de que existe una manifestación en este sentido desde nuestro punto de vista conmemorativa, artística, que trata de mantener vivo. Pero sí, o sea, tanto en su momento como en el nuestro es un movimiento totalmente cultural. En todos los sentidos, porque en los 60 pues recordemos que era la época de los hippies, ¿no? Avándaro y todo lo demás, entonces fue una expresión, cuando salían en las marchas las consignas, pero pues lo tenemos reflejado en los carteles, en todos algunos murales, las expresiones de todas las ideas tan diversas de cómo podías pues dar a conocer de alguna manera lo que estaba pasando con un grupo de estudiantes que después se convirtió la sociedad lo adoptó como tal, pero sí creo que fue en todos los sentidos un movimiento político, social y cultural. No lo sé. Sí, ¿por qué? Pues porque es emblemático para todos nosotros, es como muy importante para nosotros. Bueno, seguimos adelante con este tema interesantísimo, complejo y que es parte casi de nuestro corazón mexicano. Vamos a cuestionarnos sobre un asunto. Hoy se dice, el movimiento del 68 tuvo un impacto muy grande en las instituciones, es decir, fue muy positivo y podemos estar eufóricos. Por ejemplo, se dice, ¿qué diferencia de la época en donde José López Portillo fue elegido sin que ningún otro candidato a la presidencia participara? Eso es en 1976. Entonces, el movimiento, se dice, logró que construyéramos unas instituciones democráticas, unas instituciones que permitieron el juego partidista, etcétera, etcétera. Esos son los optimistas del 68. Hay otro grupo que dice, caramba, en esa época los jóvenes, los niños, jugábamos bote pateado hasta las 11 de la noche con la única preocupación de que nos regañaran al regresar a la casa. Hoy, dicen estos pesimistas, se nos eriza la piel cuando nuestras hijas van a la tienda de la esquina solas. Entonces, hay una visión optimista y una visión pesimista de lo que ha pasado en estos 50 años y de lo que ese movimiento empujó en este tiempo. ¿Qué opinan ustedes? ¿En qué estamos hoy?
¿Qué fue el 68 para el día de hoy? Es un fracaso. Nos vamos sin gloria los sesenteros, viendo la sociedad actual. Yo creo que si partimos de que bueno, yo no pienso que hubiera sido una revolución, ¿verdad? Modelo revolución francesa, etcétera, pero fue una revolución en muchos sentidos, sobre todo en un sentido cultural amplio. Es decir, cambió mucho de las pautas de conducta, muchas de las maneras de relacionarnos mujeres, ¿verdad? El cambio de la relación con las mujeres fue fundamental. A partir de entonces, acabar con muchos de los prejuicios, no con todos, porque sigue habiendo también una raíz de prejuiciosa fuerte en la sociedad, pero el que ahora se pueda hablar de matrimonio gay, de todas estas cuestiones, pues es realmente algo que finalmente resultó de todo eso que se estaba gestando, que se gestó en esos años, como podemos verlo claramente con el movimiento feminista, donde ahora todas las mujeres gozan de muchas de lo adquirido por el feminismo y son feministas ya. Aunque decía un intelectual, un analista, dice, bueno, España no tuvo 68, tuvo una represión brutal, y sin embargo pudo dar el paso. Y sin embargo, claro, después de que muere el caudillo, a los 2 años es la apertura, y es una apertura a veces mucho más poderosa. Ahí habría que ver también otros factores, ¿verdad? Porque la relación de España con Francia era fuertísima a través de sus intelectuales y de la gente que podía ir y venir sin ningún problema. Pero no, mira, el punto aquí yo creo que lo importante es realmente de qué cambió. Y claro, mucho del transicionismo democrático se dice que es heredero del 68, pero hay que recordar que las reformas de Reyes Heroles para ampliar la participación política y todo esto ya está copia de la Moncloa española. Pero espérate, me deja terminar, pero está ahí eso, y a los 2 años del movimiento Echeverría disminuye la edad de votar en México de los 21 a los 18 años. O sea que hay también una cosa del Estado que va cambiando. Y a mí termino con esto, esta idea de ¿a poco no estamos mejor o peor, o cómo estamos, mejor o peor que hace 50 años? No me parece tanto, porque habría que ir a muy diferentes elementos, ver muy diferentes cosas. México, la modernización de México, te guste o no, seas priista o no, es impresionante lo que el país cambió en 50 años en todos los órdenes. La población urbana, es decir, es impresionante el aumento y la disminución de la población campesina, etcétera. O sea, tenemos unos cambios sociales drásticos que han sido brutales y que yo no sé si se deban a un movimiento o simplemente se deban a que la sociedad también cambió. A ver, yo soy de los optimistas. El movimiento del 68 se puede, como todo movimiento, analizar como un evento o como un proceso. Como evento fuimos derrotados, militarmente, no políticamente, militarmente fuimos derrotados, porque no ganamos un solo punto del pliego petitorio. Pero si lo vemos como proceso histórico, yo creo que sí hay que reevaluar la importancia del 68. Porque, por ejemplo, ya que estás hablando de feministas, en una de las marchas del 68, Marcela Lagarde hizo una marcha gigantesca que decía: la virginidad causa cáncer, pasa a vacunarte. Y todo el mundo decía: yo soy médico, yo soy veterinario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, la cultura sexual victoriana que existía antes del 68, en el 68 se acabó, me disculpan. Y lo que estamos viviendo hoy, 50 años después, pues hay muchas cosas que tienen que ver con el 68 y muchas otras cosas que no. O sea, en eso estamos de acuerdo. Pero hay cosas que estamos viviendo ahorita que nunca existieron en el 68. El nivel del narcotráfico, el nivel de la violencia. Si quieres verlo también, el nivel de rechazados estudiantes entre el Poli, la UAM y la UNAM,
En cada año hay 300,000 estudiantes rechazados. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Bueno, era una demanda del 68 de las brigadas, no a los rechazados. Era una demanda, no a los rechazados. Y hoy hay 300,000 cada año en el DF, nomás con estas 3 instituciones. Entonces, la economía, por ejemplo, actualmente están discutiendo ahí los presidenciables, ¿no? Y el tal Meade y también de alguna manera Anaya se dedican a estar hablando de los índices macroeconómicos de México. Y todos están muy bien, campeón. Pero ¿por qué no analizan microeconómicamente cuántos millones de pobres tenemos? ¿Cuántos millones de pobres en pobreza extrema tenemos? O sea, familias que no tienen capacidad de satisfacer el 60% de sus necesidades básicas. Dale, y quizás somos responsables, porque esa generación, la nuestra del 68, finalmente pasó a ocupar puestos de responsabilidad política importantes, ¿no? En esta ciudad, por ejemplo, la cantidad de compañeros de esa edad y de esa generación, activistas incluso del 68, que pasaron a gobernar en la Ciudad de México, fue muy grande. Bueno, pero también es muy grande y hay que preguntarnos si en estos años, desde el 97 hasta hoy, que se ha gobernado esta ciudad, realmente esos cuadros le metieron esa euforia del 68 a esta sociedad, o más bien se burocratizaron, sí, y trabajaron para sí mismos y no fueron tan... No eran cambios que iban a asumir de todas maneras, porque una de las cosas fundamentales del 68 y que a lo mejor podría considerarse dentro de lo negativo, que yo no usaría esa terminología, pero el individualismo se reforzó mucho a partir de esos años. Ahora México es una sociedad muy individualista, cosa que no era tanto, bueno, que no era todos tanto los entonces. Movimientos dicen que pasaron de hippies a yuppies. Ajá, bueno, sí, ¿no? También. Que el movimiento hippie terminó siendo yuppie. Ahora, una cosa de esto también es que la historicidad cuenta mucho. Y Brodel, Ferdinand Brodel, que es de los grandes historiadores, habló mucho del 68 porque estuvo en ese momento. Y él decía mucho de las cosas que había que recuperar de la historia también. Claro. Y por ejemplo, respecto a lo del feminismo y todo, pero sería motivo de otro tipo de análisis. México siempre fue un país laico. O sea que moral victoriana no estoy tan de acuerdo que tuviéramos, ¿no? Oye, porque fue el primer país anticlerical y el primer país laico, en serio. A ver, cuando decían, una muchacha que llega no virgen al matrimonio es sinónimo de puta. No, ¿quién decía eso? No, lo decía mucha gente. No, pero no era era algo generalizado. Espérate, es que tú no hables como universitario, habla como la gente, imagínate lo que se decía abajo. Sí, había un gran conservadurismo, eso es cierto, pero también ya había una parte que estábamos luchando en contra de eso. Queridos amigos, me indican que el tiempo se nos termina. Sí. Se nos termina el tiempo, ¿eh? Pero bueno, estaba pensando en otra cosa. Menos mal que tenemos los próximos aniversarios del 68 que tenemos muchos años para seguir. Sí. Bueno, queremos agradecerle mucho a esta institución el habernos invitado a este programa y quiero agradecerle mucho al doctor Carlos Martínez Azad. Gracias. Que hemos sido amigos desde entonces, y al Pino, todos. Con quien he trabajado, Salvador Martínez de la Roca, que hemos trabajado juntos. Muchísimas gracias, y al público, pues que nos tenga paciencia, porque de repente nos enfrascamos en nuestras historias, viejas historias. Bueno. Muchísimas gracias, los esperamos en los próximos programas. Muchas gracias. También nosotros muchas gracias, chicas y chicos, muy amables. Gracias a ustedes. Gracias a ellos también. En medio de la actual violencia y degradación social, es oportuno hacer un balance de los elementos positivos y negativos que nos ha dejado nuestra historia reciente, incluyendo al movimiento mexicano del 68, pero además
es necesario retomar aquellos elementos positivos y cimentar las bases de un largo proceso de reconstrucción en el plano de lo social y de la vida de las personas, no solo en el andamiaje de los partidos y las instituciones. De manera particular, debemos enfocarnos en los jóvenes, en los colectivos y en las organizaciones sociales de distinta índole, que a cada momento y en cada punto del país se están movilizando para idear y replicar estrategias y métodos que den paso a situaciones personales menos adversas y a una mejor sociedad. Hoy en día, no solo es necesario imaginar que podemos reconstruir las identidades mexicanas, sino que debemos trabajar para que ello ocurra, así como dirigir los recursos hacia abajo, hacia la gente. Solo de esta manera podremos darle una oportunidad a nuestros jóvenes y a las futuras generaciones como quisimos hacerlo en 1968.